Muy bien, son las 8:18. Las encuestas nos tienen a todos comiéndonos las uñas. Esa es la verdad, más a los candidatos y de hecho al electorado que espera que de alguna forma pues las cosas se definan. Ipsos Apoyo, de acuerdo a la encuesta difundida anoche en la televisión, nos arroja un triple empate en el primer lugar. Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo. Y un empate por el cuarto lugar, podría decirse así. En realidad, las tendencias es algo que queremos ahondar un poco más y poder entenderlas. No serán comprendidas al 100%, porque en esto todo es bastante volátil, pero por lo menos intentaremos aproximarnos. Giovanna Peñaflor, directora de Imacén, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para comentar estos números que nos tienen en ascuas. ¿Cómo está, Giovanna? Buenos días. Las elecciones en el Perú últimamente se definen en las últimas semanas. ¿Pero se había presentado una situación así? Bueno, antes? En elecciones presidenciales, digamos que en los últimos 15 días han habido sorpresas y movimientos imprevistos que tienen que ver fundamentalmente con que la gente que se decide al último no es igual que la que toma su decisión al inicio de la campaña, ¿no? Y además tiene que ver también con esta poca fidelidad ideológica de los votantes. No hay partidos políticos fuertes. En general la gente evalúa mucho a la persona y por último está muy impactada por los acontecimientos que van dándose durante la campaña, ¿no? Y cuanto más cerca del día de las elecciones, más importantes son. ¿Qué te parece si podemos mirar las tendencias? Es decir, ¿qué comportamiento han ido registrando los candidatos en estas últimas semanas? Toledo, es claro que Toledo cae, ¿no es así? Efectivamente, cuando tú dices un poco la confusión de las encuestas es cuando se trata de ver los números específicos, pero si uno ve al interior de cada una de los sondeos, o sea, la secuencia, en general tienes un Alejandro Toledo que ha venido bajando el último mes de manera importante y que hasta ahora no parece haber frenado la caída, pese a que sigue disputando, digamos, el primer lugar, ¿no? O sea, eso es importante, es decir, no hay hasta el momento una contención. El señor Toledo sigue cayendo. Exacto, hasta ahora no parece haber logrado estabilizarse, lo cual suele ser el elemento previo al rebote, ¿no? O sea, exacto, puede haber un rebote efectivamente porque, digamos, han habido una serie de errores en la campaña de Toledo que tienen que ver con su estilo, con su forma de encarar los conflictos, con su forma de relacionarse con los otros candidatos que le han venido costando en el último tiempo, particularmente en Lima. ¿Y quién se ha llevado sus votos? Bueno, habían, digamos, tres candidatos bastante cercanos, que son Toledo, Castañeda y PPK. Castañeda también ha venido declinando, no en tan forma tan abrupta ni tan rápida, sino más bien lenta y sostenida durante todo el proceso electoral. Y esos votos, digamos, han derivado, en mi opinión, a quien es una alternativa bastante cercana a ellos dos, que es el caso de PPK, ¿no? El PPK lo que ha estado es en el momento oportuno, en el lugar oportuno, o sea, un poco se beneficia de los errores de los otros dos y capitaliza en las últimas semanas, aunque el ritmo, digamos, de esta tendencia todavía no se puede ver con claridad, ¿no? Ollanta Humala es más bien quien experimenta y deja ver una clara subida en su intención de voto. ¿De dónde ha sacado votos Humala? O sea, en principio, claro, si uno compara la subida de PPK y la subida de Ollanta Humala, la subida de PPK es más abrupta, ¿no es cierto?, de un momento a otro, mientras que la subida de Ollanta Humala desde diciembre del año pasado viene siendo lenta y sostenida, ¿no?, con una cierta aceleración en los últimos días. Este crecimiento de Ollanta Humala en realidad había bastantes elementos que podían hablar a favor de ello. Primero, que es el único candidato nítidamente ubicado hacia
o digamos del centro hacia la izquierda, ¿no? O incluso un poco más a la izquierda, con lo cual obviamente tiene un electorado en el país, lo ha tenido en los procesos electorales, es un candidato que tiene también propuestas bastante más diferenciadas y concretas, ¿no? Que en el caso de los otros candidatos. Estoy hablando, por ejemplo, creo que se llama Plan 65. Sí, Pensión 65. Pensión 65, que habla para la gente mayor, ¿no es cierto? Para el tema de tener jubilación, hayas o no aportado a la seguridad social. O sea, cosas, digamos, bastante, y además incluso en perfil, el candidato más claramente diferenciado, por ejemplo, en el tema de carácter y en el tema también de relación con el tema de seguridad. Keiko ha tratado de entrar en el tema de seguridad, pero lo hace mucho a expensas del padre, ¿no? O sea, no es que ella transmita carácter por sí sola, ¿no es cierto? Entonces eso le quita cierto, digamos, capacidad para adueñarse del tema, que es hoy día un tema importante, ¿no? El tema de la seguridad. Y el otro tema que también ha aparecido, Humala, bastante relacionado, es la lucha contra la corrupción. Entonces, esos dos temas aparecen, digamos, más vinculados a este candidato, con clara diferencia de los otros que han estado más relacionados con el tema del empleo, ¿no es cierto? Con el tema más de lo económico. Y recién Castañeda Locio, que en las últimas semanas ha estado tratando de vincularse a lo social, ¿no? Hambre cero, educación, pero digamos sin haber sido sostenido ni claro a lo largo de la campaña. Ahora, el tema de este descontento que bien anotas, no se mostraba, por ejemplo, al inicio de la campaña, donde Humala tenía 10, 12%, y ahora más bien parece haber capitalizado ese descontento. ¿Dónde estaba ese descontento? ¿Escondido? ¿O se lo había llevado Toledo? ¿El mensaje de Toledo era de descontento, como dice el presidente García? ¿O dónde está la Mira, clave yo creo acá? que en general los candidatos habían tratado de hacer énfasis en que iba a haber cambios, ¿no? O sea, estábamos desde el cambio moderado al cambio más fuerte, si quieres, ¿no? O sea, en general, yo me acuerdo que en uno de los debates alguien, creo, no sé si de la Sociedad Nacional de Industrias, decía, bueno, todos los candidatos dicen todo lo que hay que hacer de nuevo en este país, ¿no? O sea, todo lo que hay que arreglar, pero no ven avance. Yo creo que porque sentían que eso sintonizaba básicamente con la ciudadanía. Ahora, en el caso de Humala, yo creo que definitivamente ha habido un sector, digamos, más proclive a un cambio más profundo, pero que le tenía miedo a él, ¿no es cierto? Que lo veía con ciertas reticencias, con cierto temor a raíz de lo que se vino diciendo en anteriores procesos electorales y durante los 5 años previos. Y creo que lo que ha habido es digamos, un reposicionamiento que probablemente si se hubiera hecho con mayor tiempo, si Humala hubiera empezado esto 1 año, 2 años antes, probablemente le hubiera sido más fácil liderar el proceso electoral. Pero ha habido digamos, una estrategia, un posicionamiento que le ha venido dando resultados en torno a reducir el nivel de resistencia que él generaba. Ahora, ciertamente, claro, le ha funcionado este perfil de candidato moderado. Sin embargo, anoche escuchaba, al momento de la presentación de esta encuesta, que es probable que este miedo que puede generar Ollanta Humala en un sector del electorado pueda hacer que el electorado que está respaldando a Humala se contraiga y más bien devuelva los votos a Toledo. ¿Tú ves posible esta figura? Más bien lo que yo creo es que los votos que hoy día están divididos entre Toledo, PPK y Castañeda, esos son los votos que se pueden reacomodar. O sea, es ese porcentaje de votos que ha migrado, pues, ¿no? De Toledo a PPK, de Castañeda a PPK, que son votos que tienen una percepción más o menos, o votantes que tienen una percepción más o menos similar, podrían volverse a reacomodar. Porque no solamente por el caso de Humala, sino también por el caso de Keiko. O sea, tanto Humala como Keiko, que aparecen disputando el primer lugar con Toledo, son candidatos que tienen ciertos niveles mayores de resistencia que el expresidente, el candidato de Perú Posible, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no se descarta que eso pudiera ocurrir. En realidad, hoy día, el escenario electoral está totalmente abierto. O
O sea, tienes un porcentaje alto. Cuando tienes estos movimientos de uno a otro, en realidad comienzan siendo débiles, todavía no están consolidados. Entonces, en realidad, estamos en un momento en que todas las opciones son posibles. Ahora, también quiero señalar algo. Cuando uno dice empate en el primer lugar y dice el orden ha salido Ollanta, Keiko, Toledo, lo que quiere decir es que ese orden no significa nada. O sea, claro, hay algunos que ya están diciendo, Ollanta está primero. Claro, o sea, explícanos eso porque es importante. Porque yo creo que, y en realidad uno lo puede extender, o sea, si uno agarra y dice que es empate estadístico, quiere decir que el tamaño de muestra que ha aplicado no le puede permitir decir exactamente quién va en primer lugar, en segundo o en tercero. Uno da ese orden porque en la encuesta aparecen en ese orden, pero no tiene la suficiente base estadística para decir cuál es el puesto que va a ocupar uno. Es como que ese puesto es totalmente aleatorio, ¿no es cierto? Correcto. Y por lo tanto no significa nada. Es como, en realidad uno debiera poner tal vez a los tres en el mismo nivel, ¿no es cierto? Pero bueno, como salen porcentajes diferenciados, aunque sean por décimas o hasta por un punto, que es mucho menor al margen de error que tiene la muestra, uno tiende a colocarlos en orden, pero ese orden es inexistente. La encuesta no lo puede decir porque hay empate estadístico. Y eso, claro, y luego sale la siguiente encuestadora y los pone en otro orden distinto y uno dice, uy, confusión. No es confusión porque sigue siendo empate estadístico y ni la encuestadora A ni la encuestadora B pueden decirnos quién va a ir primero o segundo. Es importante la precisión que has hecho, Giovanna. Ahora, te decía factor Humala, que es inevitable, que despierta en un sector importante de la población, por lo menos ese electorado que apoya a Toledo, a Castañeda y Humala, que es 50%, cifras más, cifras menos, la mitad del país, que despierta fantasmas alrededor de Ollanta Humala y temores, en algunos casos probablemente justificados. Ese temor, ese miedo, el miedo Humala, el factor Humala, ¿puede favorecer a algún candidato? Bueno, en realidad podría favorecer al que aparezca como con mayores posibilidades de ganarle, ¿no? Ya eso ha pasado en el proceso electoral anterior. O sea, no olvidemos, claro, no olvidemos que el alza de la candidatura de Alan García para pasar a la segunda vuelta inclusive coincidió con un escenario ya de temor hacia Ollanta Humala y con cierta sensación en algunos sectores de que Alan García era mejor candidato para ganarle a Humala que Lourdes Flores. ¿Se puede repetir esa historia? Es decir, que el electorado diga, voy a elegir al que le va a ganar a Humala, que es lo que pasó en el 2006. Claro, ahora, creo el electorado, un sector del electorado, ¿no es cierto? Porque ahora estamos viendo que en realidad hay un electorado bastante fragmentado. La diferencia es que yo creo que hoy día hay dos miedos. O sea, creo que Keiko Fujimori también genera resistencias, entonces, y resistencias importantes en sectores importantes, ¿no? Hay gente que en realidad, o sea, hay gente que tiene miedo a Keiko, gente a Humala, y gente que tiene a los dos, ¿no es cierto? O sea, que dice la opción Keiko Humala en segunda vuelta no es lo que queremos, ¿no? Es decir, claro, el 2006 solo había un factor o un candidato que representaba el miedo en un importante sector electoral. Ahora hay dos. ¿En qué escenario nos coloca esa figura? Eso, en un escenario mucho más complicado, donde es mucho más difícil prever cuál va a ser el rechazo más fuerte, qué es lo que va a primar en la gente, ¿no? Si el temor o dar la imagen de un país que regresa al pasado, a un pasado bastante cuestionado, ¿no es cierto? Y bastante criticado, y que eso puede decir poco de un país que ha evolucionado hacia la institucionalidad, o a un país, bueno, que digamos puede ser visto en la órbita, ¿no? de países también criticados y cuestionados, digamos, mundialmente, o vistos poco atractivos por los inversionistas. Yo creo que, además, para serte sincera, ¿no? Creo que en realidad este resultado ahorita ya en sí nos habla de algo que algunos analistas de riesgo decían sobre el país. El Perú es un país que todavía no está consolidado. El Perú es un país que todavía no tiene claro el rumbo. Y eso creo que es algo que vuelve a aparecer elección tras elección, pero que olvidamos inmediatamente después sale elegido alguien, ¿no es cierto? O sea, olvidamos que todavía en este país falta
crear una cultura política, falta crear partidos fuertes, falta crear una opción institucional, falta hacer una serie de cambios, no solo en lo económico, ¿no? Que no es el tema fundamental, sino en ese, digamos, estructura que le va a dar solidez a lo económico, que va a hacer que cada elección no sea una especie de susto, ¿no es cierto?, colectivo, a ver qué va a pasar, compramos dólares, vendemos dólares, nos vamos, nos quedamos, ¿no? O sea, cada elección es una corrida. Claro, porque no hacemos entre elección y elección lo que se tiene que hacer. Doctrina partidaria, partidos trabajo políticos, político, ¿no es cierto? Institucionalización, y para que seamos un país donde puede ganar la izquierda y la derecha, o la derecha, y nadie se va, nadie deja de invertir, todo el mundo sigue trabajando porque está seguro de que existe una institucionalidad que pone parámetros a quien gobierne. Entonces, eso es lo que no tenemos. En realidad, el miedo no puede ser a una persona u otra. El miedo nace porque sentimos que no tenemos instituciones lo suficientemente fuertes para imponerse, para limitar a quien gobierne. Y eso es malo, sea el que gobierne de izquierda, de derecha o de donde fuera, porque finalmente hace pues que seamos un país donde quien gobierne puede hacer esto casi una chacra, o por lo menos es lo que siente gran parte del electorado. Una medición que hacen las encuestadoras tiene que ver con el antivoto, es decir, cuál de los candidatos que se muestran en una tarjeta generan un mayor rechazo. Entre Keiko y Humala, ¿hay alguna diferencia o están bastante pegados? Yo creo que están, hay dos, ¿no? Hay una que dice, por cuál de todos no votaría, y otra que dice, usted, este candidato definitivamente votaría, probablemente sí, probablemente no, o nunca votaría. Cuando tú comparas esta segunda, el nunca votaría es muy similar en los dos. Ahora hay que venir señalando también que Humala ha venido bajando su voto de resistencia general. Yo creo que eso también ha sido producto de que ha sido una campaña donde, digamos, muchos medios lo veían como una alternativa muy poco probable, y entonces prácticamente no se reactivó ningún tema sobre él. Hoy día, digamos, la cosa cambia y ya vemos algunos, digamos, titulares o líderes de opinión, ¿no es cierto?, que vuelven a recobrar la preocupación por Ollanta Humala. Y creo que eso puede tener efecto en los próximos días, sí, como también lo va a tener el debate, como también lo va a tener cada una de las acciones que tengan los candidatos, ¿no? Ahora, lo que sí me parece que ha quedado demostrado, por lo menos en la encuesta de anoche de Ipsos, es que Keiko parece tener un voto escondido, porque cuando hacen la muestra convencional, clásica de hey, ¿por quién usted votaría?, cierto electorado se retrae, pero cuando van a la cámara oculta, Keiko saca una diferencia de 2 o hasta casi 3%. ¿Crees tú que hay un voto oculto hacia Keiko Fujimori? Mira, en realidad yo creo que hay dos candidatos que son subestimados en las encuestas actuales y que son Ollanta Humala y Keiko, pero fundamentalmente por el tema de cobertura y por el tema de interior del país, ¿no? Ajá. No creo tanto en el tema del voto escondido, para empezar, porque si tú tienes dos muestras paralelas, cada muestra tiene un margen de error. Ahora, claro, uno dice, cada vez que lo han hecho ha habido diferencia, podría ser, pero yo creo que para ver el voto escondido, en todo caso, es mejor verlo dentro de la misma, con la misma persona, ¿no? O sea, cómo vota la persona en cédula y cómo vota a la hora de, de declarar el voto. Sin embargo, por eso digo, creo que Keiko y Humala, por temas de cobertura, o sea, en realidad estos dos candidatos tienen más sectores rurales. Ahora, curiosamente, Toledo también ha venido teniendo un fuerte porcentaje en las zonas más rurales del país, que dicho sea de paso, están menos impactadas por lo mediático, ¿no? O sea, por lo que dicen los medios de comunicación. Entonces tienen una tendencia, en algún caso, por eso estaba hablando de ese triple empate del que señalabas al principio. A eso iba. ¿La cosa ya se redujo a 3 o sigue siendo de a 5? Mira, en principio, como el nivel de indecisos es alto, ¿no es cierto? Yo creo que más o menos, contando aquellos que dicen que hoy día van a votar por alguien, pero que admiten que podrían cambiar su voto, deben estar llegando más o menos a entre 25 y 30%. O sea, no es una cifra corta, puede ¿no? resultar decisivo en un cambio, ¿no? Exacto. Si uno ve solo el ninguno y no sabe de la encuesta, uno dice son pocos, pero en realidad el nivel de movilidad
general es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, uno tenía un PPK que venía subiendo, que podría todavía capitalizar, depende de qué cosa haga. Castañeda, digamos, es el que aparece con menores probabilidades porque uno ve la tendencia permanente, o sea, no ve que haya, o sea, el giro, ¿no es cierto? Pero de todas maneras es una opción. No olvidemos que es el candidato que genera menos resistencias. Castañeda, por eso es que en los gana escenarios en todas las segundas vueltas. Porque es uno de los que tiene menos resistencias. Ahora, curiosamente también Lourdes Flores fue en una elección anterior la candidata de las menores resistencias. Pero, o sea, es que en las elecciones no solo basta no generar anticuerpos, sino generar entusiasmo. Y ahí es donde a veces algunos candidatos pueden tener problemas de posicionamiento. Además, bueno, Castañeda ha vuelto a comprobar, por lo menos hasta ahora, que no es fácil el tema de pasar de ser alcalde a candidato, ¿no es cierto?, presidencial. O sea, ese es un camino que se está demostrando ya que digamos, no es el más adecuado, por lo menos saltar de repente inmediatamente de uno a otro, ¿no? Exacto. Entonces, allí hay, como digamos... Salvo el caso, creo, de Billinghurst, ¿no? Exacto, que es el único. Sí, que es el no único, hay otro. No hay otro, y en general en el último tiempo más bien hemos tenido... Es que también hay un tema mucho de centralismo, o sea, esta discusión de provincias, Lima, ¿no es cierto?, sí, que todavía sigue existiendo en el país. El país es... Pese a la regionalización, ¿no? Pese a la descentralización, pese a lo que se ha hecho, pese a lo que los hoy manejos día... presupuestales, manejamos el tercio nomás del presupuesto. Bueno, pero sin embargo, este es un tema... Es que el Perú es un país complejo. Es un país, como te digo, en el que las percepciones de la gente todavía no han evolucionado en muchos aspectos y que siguen, digamos, con algunos, o sea, percibiendo algunos problemas o algunos temas que hoy día no debieran ser tan importantes como centrales. Y en la política lo que importa es la percepción de la gente. ¿El debate resulta entonces crucial? Yo creo que sí. Ahora, el formato de 3 horas puede resultar, digamos, excesivo. En todo caso, excesivo para una población que no es precisamente politizada, ¿no? Y en general, cuando tú hablas de los indecisos, los que se van moviendo, son gente que normalmente, o buena parte de ellos, le interesa poco la política. Pero el formato de intercambio de eso puede opiniones y de eso puede hacerlo palabras, algo más interesante, ¿no es cierto? O sea, creo que hasta ahora lo veo un poco complejo, no sé cómo se operativizará finalmente, pero en todo caso parece que va a ser mejor que los debates que hemos visto con 11 candidatos y que realmente, que sin embargo, si uno ve la evolución de la intención de voto, algún efecto han tenido, ¿no es cierto? Yo creo que si uno analiza, en realidad Humala no es que fuera el ganador, pero estuvo bastante bien en los debates y eso le ha ido ganando votos. Toledo y Castañeda no encontraron, incluso en el último, se equivocaron totalmente al sacar temas que no tenían que ver con los debates, el corte de pelo, la acompañante, ¿no es cierto? Sí. Y al final eso les ha terminado siendo perjudicial. Entonces ahí hay una, digamos, hasta esos debates que no han sido, digamos, récord de audiencias, pero que han tenido algún nivel de rating, han ido influyendo en el tema del electorado. Ahora, hay una cosa que no quería dejar pasar en la evolución de los candidatos. Pedro Pablo Kuczynski venía mostrando un alza que se calificaba de impresionante. Tú misma acabas de decir que fue abrupta la subida de PPK. ¿Tiene un techo, Kuczynski, crees? ¿O qué ha pasado? Porque en el último sondeo, más bien, aparece cuarto. Bueno, claro, ahí sí hay alguna discrepancia entre algunas encuestadoras y otras, ¿no? Algunos colocan todos como en un pelotón mucho más cercano. En cambio, Ipsos Apoyo sí tiene 2 niveles, ¿no? 3 que estarían peleando la segunda vuelta y 2 que estarían algo más rezagados. Ahora, digamos, argumentalmente, PPK tiene problemas. O sea, cuando digo argumentalmente, cuando una cosa es las cifras de las encuestas y las tendencias de las encuestas que definitivamente se pueden romper o cambiar muy rápidamente, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con la opinión de la gente. Y la gente hoy día opina A y mañana opina B con la misma, digamos, tranquilidad, ¿no es cierto? Pero, o sea, varía muy rápidamente, impactada por lo que ve, por lo que se dice, por los titulares, etcétera, etcétera.
Entonces, PPK ha venido recibiendo, digamos, sí, una andanada en las últimas semanas que pudieran haberlo frenado. Si ese freno es definitivo o no, dependerá de lo que haga. ¿El asunto de la nacionalidad puede ser un tema? El asunto de la nacionalidad, y creo que de todas maneras hay elementos que todavía no han salido mucho, pero bueno, este es el tema del candidato de los ricos, que también lo señalan los toledistas versus el candidato de Estados Unidos. El candidato de Estados Unidos. O sea, digamos que eso puede tener algún efecto. Ahora, cuando tú me dices un techo, el problema es que estamos tan cerca todos, que en realidad en el fondo lo que vamos a hacer es que probablemente pasen a la segunda vuelta dos candidatos con escasa diferencia con respecto al resto y muy fragmentado. Eso es algo que pasó, por ejemplo, en Ecuador, cuando ganó Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Y en general, o sea, no es un tema positivo, ¿no? O sea, digamos, el último, ¿cómo se llama? Alan García tuvo 24%. Sí. Y en la segunda vuelta ya logró, digamos, aumentar fundamentalmente en contra de antivoto. Un antivoto. Y hemos tenido un gobierno que, a pesar que ha sido, digamos, ha tenido cosas que exhibir o cosas que no ha logrado tener el respaldo mayoritario de la gente, ¿no? Y eso es como que no abona al tema de lo que te decía al principio: gobernabilidad, institucionalidad, estabilidad política. Entonces, un poco que este escenario, más allá de quién gane, nos está mostrando otra vez eso, ¿no? Es decir, esta fragmentación, estos porcentajes tan ajustados pueden ocasionar a la postre una inestabilidad política. Yo sí creo que sí, porque hablan de un electorado no satisfecho. Un electorado que no encuentra una opción, ¿no es cierto? O sea, hace mucho tiempo que no tenemos un candidato aluvional, que es un candidato que entusiasme, que genere optimismo, ¿no es cierto? La gente, o sea, no es que diga, uy, nos va a resolver los problemas, con nadie nos para, o con sí comienza realmente el cambio, ¿no es cierto? Tienes pequeños grupos de gente que apuesta más por uno que por otro, pero que no son suficiente base de apoyo para generar un gobierno manejable, ¿no es cierto? O sea, imagínate, Keiko, 20, más estable, ¿no? Quiere decir que hay 80% que no le gusta, ¿no es cierto? Quiere decir que hay 80% que tiene resistencias, 80% que ve con preocupación el tema, ¿no? De que que pudiera estar en una segunda vuelta. Y eso lo podemos repetir para cada uno de los candidatos. Entonces, en ese contexto, es bien difícil generar una base de apoyo, ¿no es cierto?, lo suficientemente amplia para dar los cambios que finalmente el país necesita. Ahora, en la elección municipal se dijo mucho a partir de la última encuesta publicable y legalmente publicable, que hubo un cambio en el electorado en la semana en la cual ya está prohibido difundir encuestas. ¿Crees que pueda pasar esta vez lo mismo? Es decir, el debate es el 3 de abril. Sí. Ese día es el último día hasta las 12 de la noche para poder publicar encuestas. Debemos entrar en una semana de incertidumbres. ¿La encuesta de ese último día no será acaso un vuelco en el resultado final? Es decir, ¿van a haber contrastes, van a haber diferencias? Sí, en realidad ese es un tema que preocupa a las encuestadoras, a todos los que vamos a publicar, porque lamentablemente se sigue pensando que la encuesta predice, ¿no? Entonces yo quiero señalar, por ejemplo, un caso que creo que es emblemático, la elección en España donde competían el PP y el PSOE, y 3 días antes, cuando todo el mundo daba con ganador al PP, finalmente ocurrió, claro, un hecho que uno dice de envergadura, ¿no es cierto?, enorme, que hizo que el PSOE terminara ganando, como fue ese atentado en el tren, ¿no?, en los trenes en Madrid. Bueno, ok, acá no es necesario una hecatombe de ese estilo, porque como las diferencias son tan cortas y el electorado tan volátil, cualquier acontecimiento puede generar. Entonces, yo creo que allí hay un tema que hay que trabajarlo. Me dicen, si uno insiste en esto, las encuestas pierden importancia. Pero está bien, pues, que pierdan importancia. O sea, las encuestas no predicen el futuro. Las encuestas te dicen, hasta este momento, quién ha venido haciéndolo mejor o peor. Te vienen señalando tendencias, efectivamente. Pero las tendencias son más fuertes cuando hablamos de electorados ideologizados, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos ya se sabe qué
estados son demócratas, qué estados son republicanos, eso viene siendo así, y qué estados son los que definen, ¿no? O los que están los que pueden moverse. Acá no tenemos esas tendencias históricas que son más fuertes, acá tenemos tendencias de semanas, de meses. Entonces, ¿cómo podemos decir? O sea, decimos una tendencia, ¿no? Y si uno le dice una estadística, dice, pero una tendencia de 3 semanas no es tendencia, ¿no? Claro. O sea, es una cosa todavía muy frágil en construcción. Entonces, lamentablemente, hay que relativizar. O sea, la encuesta ayuda, te da algunos elementos, y en una realidad tan compleja como la nuestra, los necesitas. No, aparte una fotografía que se ha tomado unos días antes. Claro, por ejemplo, lo que va a salir el domingo, ¿no es cierto? Este domingo se está tomando desde ayer, hoy día. Entonces, en realidad, con respecto al día de las elecciones, la distancia es todavía mayor que 7 días. Entonces, estamos en un proceso de cambio y de movilidad en el cual, en realidad, es muy difícil pronosticar, porque sí creo que, o sea, seriamente, hoy en día no se puede agarrar y decir que una posibilidad de candidatos sea más segura que otra, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hoy en día está abierto, que eso es para los candidatos algo bueno, pero creo que habla de un electorado complicado y que va a ser difícil gobernar durante los próximos 5 años. ¿Es posible o no es posible advertir entonces quiénes pueden, a estas alturas, con la fotografía que se ha tomado hasta el momento, quiénes pasen a la segunda vuelta? No, yo creo que no. O sea, si tú me preguntaras a mí esto, yo diría que eso es un albur. Es un albur porque a la encuesta tienes que sumarle la evaluación de los candidatos y de sus capacidades demostradas hasta el momento, y tienes que aumentarle el factor entorno. Los medios, los líderes de opinión también están jugando su partido. Y por último, el azar, ¿no es cierto? O sea, el azar y a veces, claro, digamos... El día de la elección. Claro, las cosas que suceden, como esta, por ejemplo, señora que le terminó, ¿no es cierto?, saludando de manera extraña a PPK, ¿no es cierto? Sí. Y que generó una tensión, digamos, que otros hechos más importantes y más interesantes, probablemente desde el punto de vista ideológico, no lo generaron. Generó una tensión en las redes, en que vayan a la página web, que vayan a ver, ¿no es cierto?, esta información. Entonces estamos hablando de una mezcla complicada de predecir, ¿no es cierto? Pero por lo menos uno puede advertir qué candidatos de los 5 tienen mayores posibilidades o menores posibilidades. Hagámoslo más fácil. ¿Menores posibilidades de los 5 puede ser Castañeda? Yo creo que Castañeda aparece como el de menores posibilidades, ¿no? Porque creo que no tanto por las cifras, sino porque no da señal de haber encontrado un rumbo de campaña, ¿no? Allí yo creo que está. PPK juega con el tema de novedad, sorpresa. Yo creo que en algunas partes del país PPK les debe sonar, o sea, no deben relacionarlo con un rostro o una historia específica, ¿no? Y puede ser la búsqueda de la sorpresa, que en algún momento se habló. Pero creo que va a necesitar algo más, ¿no es cierto?, para dar. Puede ser el debate. Podría ser el debate, ¿no es cierto? Podría ser el debate el que le dé, digamos, ese impulso que ahora parecería haber decrecido un poco, ¿no? Uh-huh. En el caso de Toledo, o sea, si digamos estamos yendo así ¿no? Sí. Uno lo pone ahí porque uno no se explica cómo puede haber perdido, ¿no es cierto?, de 8 a 10 puntos, dependiendo de la encuestadora. Estaba en 30. Claro, o sea, simplemente por autogoles, ¿no? Porque si uno ve los temas que lo han venido bajando, ninguno pues tiene la fuerza ni la envergadura suficiente como para explicar, ¿no? Se sentía muy ganador, ¿no? Yo creo que él tiene ese problema, ¿no? Cada vez que siente que las cosas van muy bien, se empeña en complicarlas, y lo ha logrado en este caso. Entonces uno no sabe hasta qué punto va a durar su espíritu autodestructivo, ¿no? En la campaña. Después tienes a Keiko, que viene optando por el tema de la estabilidad. O sea, Keiko y Ollanta
vienen disciplinadamente en un camino, ¿no? Keiko parece una candidata también muy disciplinada, que sigue sus temas, que no se mete con los otros y que también ha contado con el beneficio que nadie se ha metido con ella. Y es la que mejor ha mantenido a su electorado, ¿no? Esa quinta parte del país está ahí fiel. Porque además no es un electorado solo de ella, ¿no? Es un electorado del apellido Fujimori. El padre. Claro, entonces, y en ese caso hay pues lealtades, digamos, más construidas que no tienen tanto que ver con lo que haga o no haga, diga o no diga Keiko Fujimori. Si no es voto por ti a ojos cerrados. Claro, voto por el fujimorismo, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces allí eso le da pues cierta estabilidad. Y esos candidatos ya lo vimos con Alan García, que era más o menos también el tema, una mezcla de un candidato acertado, de una estrategia acertada, con un grupo de votantes más bien fiel históricamente, ¿no? Entonces eso le puede dar posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Y Humala, que creo que viene creciendo, viene hablándole a un sector del electorado y que claro, o sea, digamos, él ha activado a un sector que creo que antes no estaba con él, porque Lima, por ejemplo, que hoy día se pone como mirando a Ollanta Humala, era la plaza más dura. Ahora, esta campaña, digamos, de críticas constantes, de ponerlo como una antítesis del resto, de repente activa también a su electorado más duro, ¿no? Que parece no estarlo acompañando tanto y más bien lo vuelve a hacer ver como, y en ese sentido podría ser hasta contraproducente, porque si el electorado más duro de Ollanta, que parece estarlo mirando con cierta distancia, decide pues, si tanto lo atacan, será que verdaderamente representa lo contrario, y le añade un pedazo de los nuevos, entonces podría estar con bastante holgura en la segunda vuelta, ¿no? Bueno, entonces esto está para cualquiera. Sí, sigue estando para cualquiera, por lo menos para los 4 primeros. Sí. Eso es muy, muy, muy importante decirlo. Yo creo que sí, están abiertas las posibilidades, y creo que el elector lo está pensando. O sea, además, yo creo que todos los que nos están escuchando ahora tienen esa sensación, ¿no? Se preguntan así, bueno, yo pensaba por A, luego por B, ahora estoy volviéndolo a pensar. Sí. Entonces, uno siente, digamos, más cualitativamente, si quieres, que está en proceso la decisión. Giovanna, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. De verdad, un gusto. Y muy interesante además. Giovanna Peñaflor, directora de Imacén. Bueno, en fin, esto está para cualquiera, ciertamente. Cosas importantes que nos ha dicho Giovanna. El tercio del electorado pues está variando su voto y ahí está flotando la incertidumbre también. Hay 3 primeros que empatan en el primer lugar. Kuczynski todavía no ha perdido oportunidad. Castañeda es el que más difícil la tiene. Vamos a ver qué pasa. 8:54, venimos.